Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Qué gusto es poder volver a estar a través de este medio, llegando a sus hogares, a través de una palabra de Dios y poder tener la gracia de Dios para que nos bendiga y poder recibir la bendición del cielo. Así que estamos muy contentos de poder seguir adelante con toda esta obra. Estamos seguros de que Dios está en el asunto y podemos estar esperando que Dios siga haciendo milagros. En este tiempo estamos recibiendo testimonios de la gracia de Dios en las familias, de la gracia de Dios que está sucediendo en los corazones. Y hablo de las familias porque hay muchos hermanos que nos hacen los comentarios, ¿sí? Sus reportes de que están teniendo una bendición en cuanto a lo económico. Hay muchos hermanos que nos comentan de lo que Dios está haciendo en sus economías en cuanto a la multiplicación. Nos dicen cuando no podían ahorrar, ahora están ahorrando y están están trabajando. Hay hermanos que han empezado en este mismo tiempo microemprendimientos casi sin dinero y Dios les ha multiplicado sobrenaturalmente de empezar de cero a dar un diezmo que a ellos los sorprendía, que nunca habían podido dar y poder estar recibiendo esa bendición de Dios. Ellos lo toman como bendición de Dios porque realmente han orado para este tiempo y siguen orando, esperando la bendición de nuestro Dios. Así también nos están comentando muchos de las células. Las células están siendo multiplicadas. Hay muchas que están recuperando los hermanos, las hermanas que antes no podían asistir a las células presenciales, pero ahora en este tiempo realmente nos están llegando esos reportes de las casas por medio de Zoom o Facebook o por medio de las distintas redes donde se comunican, donde pueden estar en contacto, donde pueden estar en las reuniones que se hacen. Y realmente, claro, el liderazgo está sorprendido. Hay una hermana que me hizo el comentario que empezó una célula piloto, que la llamamos nosotros en nuestra iglesia, las células nuevas, una célula nueva con gente, con 3 personas nuevas, y pudieron comenzar a darle forma a otra etapa de crecimiento. Así que, bueno, estamos muy contentos por lo que está sucediendo aquí en la iglesia del Puente de Florencio Varela, porque esos testimonios nos dan fe, nos dan esperanza y seguimos con ese corazón dispuesto para que Dios pueda hacer la obra, para que siga haciendo la obra. Como nuestro pastor sabe decir, la iglesia puede estar cerrada, pero las casas están más abiertas que nunca para que la gloria de Dios se manifieste como nunca antes. Y de las casas vamos a salir a conquistar esta tierra. De las casas vamos a salir a conquistar los corazones, los que están perdidos, los que están atrapados por el temor, y vamos a llevar esperanza, vamos a llevar la fe, vamos a llevar el amor, y realmente tenemos ese tiempo de bendición, de que Dios está haciendo y sigue haciendo la obra. Los hermanos están haciendo una tarea espectacular también con el comedor que estamos teniendo en la iglesia. Hay muchos hermanos que están participando de una u otra manera. Nos traen la comida, nos traen con qué hacer la comida, y están los hermanos que cocinan. Hay hermanos que están casi todos los días porque han dado de su tiempo. Los hermanos me dicen, mientras no tengamos el trabajo, nosotros vamos a disponer este tiempo para Dios. Y tenemos equipos formados que nos dicen, pastor, si hay necesidad, llámeme. La gente está ansiosa por estar. Los hermanos vienen a la iglesia con un amor, con una gracia. Y hoy lo hablábamos ahí con algunos de los hermanos en la mesa cuando terminábamos,
siempre nos juntamos un ratito antes de cerrar ese tiempo y nos decían qué hermosa comunión que hay con los hermanos, un equipo mejor que el otro, y eso nos da alegría, porque no sé, creo que parece hasta que lo necesitábamos de estar un poquito más juntos. A veces era solamente el tiempo de las reuniones, de las células, pero ahora pasamos unas buenas horas algunos ahí compartiendo el tiempo, sabiendo cómo piensa el otro, compartiendo testimonios, compartiendo experiencias, y realmente fue tan lindo. Hay uno de los testimonios que uno de los hermanos tuvo ese sentir del corazón de pasar un día por la comisaría y llevar la comida a ese lugar, y 42 reclusos que estaban ahí en ese lugar teniendo ese tiempo tan difícil como es una celda. Nos decían que ese lugar era un lugar muy chico, había más de 40 personas, pero dice que las 40 personas no solamente recibieron esa comida, sino que recibieron la palabra de Dios, y todos atentos a lo que el hermano le había dado. Y la verdad que le damos tantas gracias a Dios, porque Dios es maravilloso, porque este tiempo es el mejor tiempo, ¿sí? Piénselo, este tiempo es el mejor tiempo. Lo animo a poder creerlo. ¿Qué tal? Buenas noches, te damos la bienvenida a este culto especial, este culto que tenemos creo que por primera vez en este tiempo. Te pedimos que nos ayudes a adorar al Señor, a alabar a través de esta canción. Te damos toda la gloria para que puedas impactar en cada hogar a través de esta alabanza. Quiero que nos acompañes a todos ahí en tu casa, con toda tu familia, cantar esta canción que ya la conoces. Canta con nosotros. Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán. Ahí en el lugar que estás, dale toda la gloria al Señor. Antes de proclamar lo que vamos a proclamar, te pedimos que vos, en tu lugar, en tu casa, por tu familia, puedas darle toda la gloria y puedas proclamar lo que vamos a cantar en esta hora. Vos ya lo sabés, pero queremos que muros se caigan, que se caigan barreras, que se caigan todo obstáculo, que todo que no es del Señor en esta hora, se caiga en esta hora. Así que junto a nosotros vamos a proclamar muy fuerte lo que vamos a decir en este momento, que es para su gloria, para la gloria de Él. Canta con nosotros.
caen los muros, 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 caen los muros. caen los muros. Y ahora sí podés saber, saltando, Saltando, los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán, saltando, saltando, los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán, saltando, saltando, los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán. Te damos toda la gloria, Señor. Dale fuerte ese aplauso, ese amén. Quiero ir a la palabra del Señor. Yo quiero compartir con ustedes algo que yo el jueves pasado pude compartir con ustedes y está en Primera de Samuel, capítulo 17 y versículo 21. Y dice así: y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y exhibirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Cuando tomé esta palabra, el Señor me hizo ver algunas cosas en este tiempo del cual estamos viviendo. Y una de esas cosas es ese frente a frente que tenemos frente a esta denominada pandemia. Este frente a frente, este desafío que día tras día, ya más de 60 días que estamos confinados detrás o encolumnados detrás, como a nivel global, estamos encaminados atrás de una palabra que trajo temor, que trajo esos miedos que a algunos, como he hablado con algunas personas, les trajo esos viejos recuerdos anteriores de sus miedos, el pánico. Hoy muchas personas están escondidos, huyen de la realidad por causa de esta palabra, de esta pandemia. Ahora, cuando veo que este frente a frente, y siguiendo los versículos siguientes, David se apresura a llegar hasta sus hermanos, pero entre camino escuchó las amenazas, escuchó el desafío, escuchó lo que el gigante se había levantado de alguna manera
para llegar a esos corazones y hacerlos tener temor y hacerlos huir. Entonces entendí cómo cuando escuchamos la voz del enemigo, muchas veces retrocedemos en nuestro caminar, porque antes que escuchar la voluntad de Dios, escuchamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor y no le prestamos atención a la palabra de Dios. David venía de estar en el campo, David venía de estar con las ovejas, David venía de estar con Dios. No cualquiera se pone frente a un paladín, y el paladín era el héroe del momento. Y David no hubiera sido el indicado militarmente, el indicado no hubiera sido la persona que se tendría que haber puesto frente a frente a ese gigante, a ese hombre, a ese paladín, a ese, como lo llamó David, a ese incircunciso, a ese que desafiaba a los escuadrones del Dios de Israel. David no estaba preparado. Cualquiera que lo vería diría, no está preparado. Saúl lo quiso vestir con las ropas de guerra, lo quiso vestir con una defensa en la cual no estaba acostumbrado, lo quiso armar con una espada en la cual tampoco estaba acostumbrado a manejar, y él tuvo las mismas armas que siempre utilizó para defenderse, pero él no fue en sus fuerzas. David se encolumnó detrás de Dios. David se encolumnó detrás de lo que Dios es. No, ni siquiera le había dicho. No hay una revelación de que el Dios le dijo a David, anda al campamento, tenés que ir a ese lugar, tenés que enfrentar a un gigante. No, David no fue preparado en lo físico, en lo mental, no fue preparado con un arma. David con lo que fue es con lo que andaba, y era en la presencia de Dios. David caminaba en esa presencia, en esa intimidad, y Dios se revelaba a él. Él tenía esa intimidad. Sin intimidad no hay revelación. Ahora, cuando llega a ese momento, cuando llega a ese lugar, sus oídos estaban atentos. Sus oídos estaban atentos a la amenaza. Yo me pregunto, ¿dónde están puestos nuestros oídos? Uno espiritual me va a decir, claro, en Dios. Sí, seguro, pero nos están amenazando. Nos han cerrado los templos, nos han amedrentado, que no podemos vernos, que no podemos tocarnos, que nos tenemos que saludar con el codo, que tenemos que tener distancia, que nos van a perseguir, que vamos a tener que tener cuidado con los cristianos, porque en esos lugares, ¿de qué se trata todo esto? Entonces yo, cuando veo la historia de David, cuando él se puso en ese lugar, cuando llegó a ese lugar, preguntó, ¿qué es lo que va a hacer el rey? ¿Qué es lo que le va a dar? Y para más adelante siempre pensé lo mismo. No le importaba lo que el rey le iba a dar. Lo que más le importaba era el celo que él tenía por la casa de Dios, por el mismo Dios, el celo de Dios dentro de él, en todo lugar, a él lo consumía. Él era algo que defendía el lugar de Dios, no por el lugar en la tierra, porque Dios está en todo lugar, pero quién era en realidad a quien estaban representando todos los que estaban frente a frente a ese gigante. Podemos hablar de que ese tiempo era un tiempo donde el gigante se movía con libertad, era el paladín del momento, era el Messi del momento, podríamos llegar a decir, y pertenecía al contrario. Todos lo hubieran querido tener en su equipo quizás a ese Goliat, pero en el equipo de Saúl, no en el equipo de David. Ese Goliat entra en cualquier equipo, menos en el equipo de Dios. Entonces,
Este tiempo donde tenemos que enfrentar al gigante, donde se nos presenta con las mejores armas, donde la defensa parece que no le pueden entrar por ningún lado, donde su armadura de ataque también podría llegar a ser la mejor. Nosotros no tenemos un ataque personal, físico, que lo pueda ver el enemigo. Lo que tenemos es la voluntad de Dios, es el poder de Dios. Mire, quiero leerle un versículo que se encuentra en Mateo capítulo 16. Voy a leer solamente hoy un versículo. En otro momento vamos quizás a ampliar el pensamiento sobre esto. Pero en el capítulo 16 de San Mateo, capítulo 16 y versículo 18, el Señor le dice a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del mismo infierno, las puertas de la muerte no van a prevalecer contra la iglesia. La seguridad que había en David, en su ser interior, de que no iba en su nombre contra el gigante. Era una seguridad interna, no se demostraba con fuerza humana, se demostraba con lo que Dios hacía dentro de él. Y esa es lo que a Pedro el Señor le estaba dando. Le estaba dando la revelación que el Padre le había dado de Jesús. Le estaba dando una autoridad de que tenemos que caminar en la revelación de Jesús. Tenemos que entender que cuando Jesús se nos revela en nuestras vidas, nos da poder y autoridad. Y es más, cuando dice en el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, es porque la iglesia va a manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es porque la autoridad de Dios está delegada en la iglesia. Y vamos a enfrentar esos gigantes que se han levantado en este tiempo para que la iglesia se levante como nunca antes. Y esperar esa manifestación de los hijos de Dios aquí en la tierra, para que la tierra sea llena de la gloria de Dios. La palabra de Dios va a correr como río. Los gigantes que se levanten van a saber que hay una iglesia que va a hacer lo imposible en el nombre de Jesús posible. No nos vamos a levantar en el nombre de tal iglesia, nos vamos a levantar en el nombre de Jesús. Sobre la revelación de Jesús, sobre el poder de la resurrección de Jesús, la iglesia se va a levantar y lo sobrenatural va a venir. Cuando hables de la palabra de Dios, esas llaves del reino de Dios, vamos a poder difundir la palabra por todo lugar. No solamente en las redes sociales, hay mucha gente que sigue trabajando en nuestras iglesias y esa gente tiene que seguir dando testimonio. Hoy uno de los testimonios que me contaba un hermano me dice que hay un compañero de trabajo se había entregado hacía muy poco y no tenía dónde congregarse. Y entonces lo sumó a las reuniones que tienen por las redes sociales. Y ese hombre está incorporado en las células. Ese hombre se ha sumado de alguna manera a este camino. ¿Por qué? Porque el compañero de alguna manera le manifestó el reino de Dios en la palabra, en el poder, y dio resultado. Hay mucha gente que se había apartado. Miren, hay una persona que hacía 10 años que no venía a la iglesia. Pude hablar con ella. Hace 10 años. Y esa persona
el primer milagro yo le dije que no hayas cambiado de teléfono. Ahora, esa persona cuando vio que la llamamos se sorprendió. ¡Qué bueno que me llamen! Y le digo, ¿querés incorporarte a alguna célula? ¿Querés escuchar de la palabra de Dios? Sí, lo necesito, quiero incorporarme. Es un tiempo donde está habiendo una necesidad más que una buena palabra en el mundo, más que una buena noticia que una vacuna, más que una buena noticia que la pandemia se termina. La buena noticia que tenemos los hijos de Dios es que Dios se va a manifestar como nunca antes y Dios traerá paz, y Dios traerá vida, Dios traerá salud a su pueblo. Amigo, amiga que estás ahí del otro lado, si me estás escuchando en este tiempo y todavía estás ahí, te animo a creer más que nunca que esa intimidad como la tuvo el salmista David cuando estaba en el campo cuidando las ovejas, pero tenía ese poder para enfrentar gigantes, ese poder que venía de Dios, ese poder que venía de su ser interior, pero porque antes había tenido la revelación de Dios en su corazón. Cuando se enfrentan a los gigantes, no lo enfrentemos en nuestras fuerzas, enfrentémonos en el poder de Dios. Dios está a tu lado en este tiempo. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar, me
oración donde Dios se manifieste ahí en tu vida. Si hay alguna necesidad, ponela en oración en este momento y que Dios nos guíe para que podamos tener y ver milagros, ¿sí? Así que confiamos en Dios de que Dios va a hacer milagros. Y si es por primera vez que estás escuchando esta palabra, te bendecimos, bienvenido, ponete en contacto con nosotros, queremos conocerte, así que vamos a estar pronto contactándote y viendo la forma de que alguien pueda acercarte una palabra de Dios. Y vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a elevar esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre que es sobre todo nombre, Señor, y declaramos que no hay nada imposible para ti. Declaramos que todas las cosas, Señor, que están sucediendo es para nuestro bien. Aún declaramos, Señor, que este es el mejor tiempo. Declaramos que este es la mejor etapa de nuestras vidas, Señor, porque te conocemos cada vez más, estamos viendo milagros, estamos viendo de que tú haces tu voluntad en la iglesia, en las casas, en los hogares, en las familias, Señor, y te pido, Señor, que en este tiempo haya más milagros, en este tiempo que haya más sanidad, más vida, Señor, que haya salvación, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, ponemos, Señor, en orden todas las cosas para que tu palabra se establezca en esta tierra con tus promesas, con todo lo que tienes para cada uno de los que escuchan tu palabra, Señor, para los que se levantan a hacer tu obra. Señor, bendecimos este tiempo, bendecimos la iglesia del Puente de Florencio Varela, cada célula, cada maestro de célula que se levante como nunca antes, células nuevas, casas abiertas, Señor, que podamos ver milagros de salvación y de sanidad en las casas. Señor, que la provisión del cielo como nunca se desate sobre cada hombre, sobre cada mujer, Señor, y cubre las necesidades, cubre a aquellos que están en alguna parte de esta ciudad de Florencio Varela con alguna necesidad, que no le falte, Señor, sino que sea un milagro cada día para poder vivir confiados en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga y será hasta el próximo jueves. Los esperamos ahí, comuniquen todo esto y realmente los amamos junto con mi esposa y los hermanos que hacemos la Iglesia del Puente en Florencio Varela. Dios los bendiga.